Buen día para todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a este canal. Hoy voy a hablar de un tema que es muy importante, como es sobre ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, esto es Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo comenzamos a hacerle frente a este viejo hombre que está aquí? Dice, una de las primeras manifestaciones que se refleja mucho en el creyente es la mentira y la ira. Estas dos cosas son muy violentas. Allí tenemos, dice allí, por lo cual, desechando la mentira. Tenemos que desechar la mentira, pero ¿cómo? Porque todo el mundo quiere echar adelante. Pero cuando usted tiene el mandamiento guardado allí, es que va a tener resultado. Dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice que desechemos la mentira. Pero el mal está aquí. ¿Cómo la desechamos? La desechamos cuando tenemos el Espíritu Santo y el mandamiento aquí guardado y el Espíritu Santo en nosotros. Porque la palabra es poderosa, he mencionado por allí cuando está aquí. Allí plasmada, escrita, no tiene poder. Ahí no es poderosa. Una persona dice una mentira y yo le pongo un versículo al frente, ahí le hablo de un versículo y eso no le hace nada a esa persona. Nada. Nada en absoluto, porque la palabra es poderosa, es en el corazón del hombre. Ahora, ¿por qué la palabra tiene que estar en el corazón? En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 16. Allí es donde tenemos que tener la palabra. Por eso señalamos esto aquí, el corazón. Dios dijo así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En el nuevo pacto, la palabra de Dios está escrita en la mente, pero se guarda en el corazón. ¿Sí? Dice así, como está en la escritura. Ahora, cuando usted tiene el mandamiento, es que usted logra no mentir. Y si por apresuramiento, por descuido más que todo, se le sale una mentira, usted rápido recurre al mandamiento. ¿Cuál es? El apóstol Pablo dijo: si hubiésemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ajá. Nos arrepentimos, recurrimos rápido. Aquí no hay que hacer mucha ceremonia o nada, sino arrepentirse ahí de una vez. También dice Efesios 4:26. Yo dije que le íbamos a dar un poco más corrido para que avancemos. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo es que yo peco? Que estoy airado, tropiezo con algo y golpeo allí la mesa, pácata. Y logro no golpear, porque el asunto está cuando yo golpeo con molestia. Golpeo, tiro para allá cualquier cosa que tenga en la mano. O digo cualquier palabra con molestia. Hay personas que, por no decir una palabra mal dicha, dicen: bendito sea Cristo. Eso es como, a Dios no se le acerca a uno con ira. ¿No? Con respeto, sabiendo que es Dios. Pero la gente, como no saben, para no decir la palabra como quisieran decirla,
nombran a Cristo. Y eso está incorrecto. Ajá, dice airao, pero no pequéis. Usted puede estar airao, pero ¿cuándo es que usted peca? Cuando usted le obedece, que tienes algo en tu mano, y lo voy a tirarlo para allá, con molestia, en desahogo, en obediencia, obedeciéndole a esa ira. Allí eso es pecado. Pero si la persona está airado y le pasó algo que no escribió, no hizo, no lo va a lanzar, él no peca. Para que tengas una idea cómo es esto. No pecas. Porque la palabra dice que lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. Yo estoy molesto y digo cualquier cosa, o obedezco y... Eso es pecado. Cuando lanzo esto o digo una palabra no correcta, pero con ira. Ajá. Ni deis lugar al diablo. El creyente, si no vela, o no sabe, no guarda mandamientos, él cada rato le da lugar al diablo. Cada rato. Si es hombre, mira para la calle y ve algo que le llama la atención y maquinó aquí, su pequeña película aquí, ya eso es darle lugar al diablo, porque todo creyente está siendo vigilado. De retiradito, pero está siendo vigilado. Porque es que aquí no hay nadie solo. Si la palabra de Dios dice allá, en 1 Juan 5:19, dice, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ah? Bajo el maligno. Todo ser humano es vigilado. Y mucho más en este último tiempo, donde todo está que casi termina. Ahora está todo tomando control. Están tomando control las tinieblas de todo lo que hay en la tierra. Aquí los únicos que escapan son los cristianos, porque ni siquiera los evangélicos. Una cosa es ser evangélico y otra es ser cristiano. Una cosa son los cristianos, otra son los evangélicos. No debemos dejar de mencionar que somos dos grupos. Llega la idea ahí. Uno los puso Cristo y otro los puso el diablo. Está en la Biblia. Seguimos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Antes estaba viciado, eso se llama el viejo hombre, que no puede ver, hay personas que no pueden ver algo allá afuera o en cualquier lugar y miran para todos lados y echan mano. Eso es hurto. La persona que hurtaba, cuando llega aquí, la palabra del mandamiento dice no hurte más. Una persona que estaba viciado en el área del hurto y llega a Cristo, pero si aprende el mandamiento, él va a sentir la tentación, igualito la va a sentir. Pero allí está dos cosas. El mandamiento que le dice el que hurtaba no hurte más. Eso dice el mandamiento. Y el Espíritu Santo que le va a recordar el mandamiento. Cuando él siente la tentación de hurtar, de actuar, de ir en pos de aquello que él hacía antes, viene el Espíritu Santo y le pone el mandamiento. Ese mandamiento le atraviesa el alma para empezar. ¿Ah? Y detiene el alma. Ajá. Cuando del alma pasa al espíritu. Y allí el que hurtaba, ese que hurtaba las cosas ajenas, ahora le da gracias a Dios porque no lo dejó pecar. ¿Y por qué en el Espíritu? Porque en el Espíritu es que Dios el Padre y el Espíritu Santo y Cristo se comunican con usted y conmigo. En el Espíritu del hombre. Porque el Espíritu es el que entiende a Dios. El Espíritu es el que agradece a Dios.
Dios entiende al hombre o el hombre entiende a Dios es en el espíritu. No es en el alma, ni en el espíritu, ni en el corazón, no, en el espíritu. Así como el adorar, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que adoren en espíritu. Asimismo, esta es aquí. Cuando ese versículo o ese mandamiento pasa al espíritu, el hombre allí se siente agradecido. Porque la parte noble del hombre es el espíritu. El hombre allí siente agradecimiento, agradece a Dios que no lo dejó pecar. Con ese mandamiento y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que recuerda el mandamiento según Evangelio de Juan 14:26. Allí dice, el Señor dijo estas palabras. Dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que te va a recordar el mandamiento. Por eso enseñamos y recomendamos, que es la única forma de que usted aprenda los mandamientos. Pero observa esto. Yo estoy hablando de mandamientos y que hay que guardar esto y el otro y usted todavía no los tiene en su mano. ¿Cómo haría usted para obtener esto? Bueno, usted me comunica allí, por los comentarios. Allí aparece, usted me comenta ahí y yo le envío esto por WhatsApp. Este manual. Yo se lo envío. Y usted, yo le explico. Hasta ahora no me han hecho no me han dicho nada, pero es lo que recomiendo yo. Espero que lo hagan. Porque si usted no hace lo que está en la Biblia, esto está conforme a la Escritura. Aquí tenemos, mira, para los diferentes, aquí hay diferentes temas. Todo para diferentes áreas. Tenemos doctrina, miren los temas doctrinales que tenemos. Vamos a parar un poquito aquí la explicación o la predicación. Aquí tenemos doctrinas. El arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento. Tenemos la doctrina del bautismo. La doctrina de cómo sujetar al viejo hombre. Cómo andar en el Espíritu. Cómo conocer la voz del Espíritu Santo. Cómo conocer la voz de Jesús. Son diferentes temas doctrinales. Porque aquí cuando se habla de cómo conocer la voz del Espíritu Santo, es porque Él habla. El Espíritu Santo habla. Aquí no es que yo siento su presencia. No se le ocurra volverlo a hacer. Porque cuando usted siente la presencia es porque Dios no está en usted. Y ahora en la gracia, wow, ¿sí? En la gracia, la orden que hay es que Dios mora en uno. Ezequiel 36:27, Dios dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quiere decir que usted va a recibir el Espíritu Santo. Santiago dijo, el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pablo también dijo, mira que el espíritu, soy templo y morada del Espíritu Santo. Si esto es así, quiere decir que si el espíritu mora en mí, yo no estoy en la presencia de Dios. Él está en mí. ¿Y entonces en qué parte de mi ser? En mi espíritu. Dios mora en el espíritu del hombre a través de la persona del Espíritu Santo. Para que tenga una idea de lo puro que es esto. Aquí no es que vamos a hacer una oración y que sentimos su presencia. No, Señor. Eso no está conforme a la Escritura. Eso no aparece aquí en la Escritura, en la Sagrada Escritura. ¿No? Ajá. ¿Cómo hace entonces después que la palabra llega al Espíritu? Agradece a Dios, entiende a Dios. Ajá. ¿Y por qué esa palabra continúa? Porque ella se convierte en espíritu dentro de usted.
ella se convierte en espíritu y domina al viejo hombre. Pero antes vamos a continuar, que mencioné, y discúlpeme, con respecto a las cuántos temas doctrinales hay allí. Dijimos cómo conocer la voz del Espíritu Santo, cómo conocer la voz de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Porque hay dos tipos de fe. Una es de Jesús y otra que es en Jesús. No son las mismas, no son iguales. No son iguales las dos. Una salva y otra no. Ajá. Ahora, tenemos allí la justificación. ¿Cómo justificarse? ¿Cómo santificarse? ¿Cómo edificarse? ¿Cómo cuidar los frutos del Espíritu Santo dados al creyente? Usted va a recibir unos frutos cuando recibe el Espíritu Santo. Y esos frutos usted tiene que aprender. No es que tiene. Usted allí va a aprender. Porque cuando digo tiene, usted tiene que hacer un esfuerzo. No. Aquí no es con esfuerzo. Si algo falta, Dios pone el querer como el hacer. Para empezar. Dios pone el anhelo, el querer como el hacer. Usted lo... Aquí. No es como en otra parte que dice, bueno, en otro grupo, que le dicen, no, hermano, tiene que hacer un esfuerzo, tenga fe, hermano. No, aquí no. Aquí usted no es para hacer esfuerzo, ¿no? Lo único que usted va a hacer es guardar el mandamiento y lo hace con gozo. Cuando tú entiendes la verdad, que el Espíritu Santo te comienza a revelar, usted eso lo toma usted con gozo, con alegría de corazón. Porque el gozo es en el espíritu, la alegría es en el corazón y pasa el alma. Ajá. Ahora, ¿qué sucede allí? Dijimos los frutos del espíritu. Te va a aprender a cuidar los frutos. Hay personas que tienen un problema. Yo oigo por las redes. Personas que tienen un problema en una congregación. Y ellos dicen que se les deterioró la fe. Cuando un hombre tiene fe, no se deteriora. La fe de Jesús, ella es poderosa. Ahora la fe en Jesús, dice detrás de la fe o por vía de la fe viene la esperanza. Y hay una esperanza que avergüenza. ¿Sabía eso? Hay una esperanza que avergüenza porque nosotros esperamos por fe. ¿Qué esperamos? A Cristo. Y si usted no tiene la fe de Jesucristo cuando venga a Cristo, esa esperanza usted lo va a avergonzar porque usted se va a quedar. Hay una esperanza que avergüenza. Continuamos con los temas. Tenemos allí, ¿por qué velar? ¿Por qué velar? Mira. ¿Cómo leer la palabra de Dios? ¿Cómo orar? ¿Cómo guardar mandamientos que sean conforme a la verdad del Evangelio? La ley y la fe. Una doctrina. La ley y la fe. Una cosa diferente a la otra. Y ahí usted va a aprender, va a conocer qué función tiene la ley y qué función tuvo la ley y qué función tiene la fe ahora. Todo eso está allí y eso lo vamos explicando, lo pudiéramos explicar. Pero vamos a continuar. Ya buscaremos formas cómo explicar con más contundencia. Tenemos allí las otras doctrinas más, como son el camino de la perfección, que son los mandamientos, que es el camino de la perfección, es el que muestra a Dios en Cristo Jesús. Dios nos pide que seamos perfectos. Todo esto. Esto no lo dan en las iglesias evangélicas. No más nunca. Eso está lleno. Eso está lleno de versículos importantísimos. ¿Cómo perfeccionar a los santos? Tema que es para una enorme responsabilidad que tienen los ministros. La pequeña tarea que tienen los ministros, perfeccionar a los santos, nada más y nada menos. Tenemos allí, Dios conoce los pensamientos del hombre. Eso es doctrina.
Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Usted va a tener que pararse para que vaya aprendiendo mandamientos, porque Dios lo está revisando cada rato. Sus pensamientos son revisados. Y usted aquí aprende a ordenar sus pensamientos. ¿Cómo ordeno lo que pienso? Esa es otra doctrina también. ¿Cómo ordeno lo que pienso? Usted lo alcanza con el Espíritu Santo y los mandamientos. Esto es otra cosa. No es que es para ser perfecto. Es para que usted sea perfeccionado. ¿Ah? Lucas 6:45 dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué te parece? Usted tiene que ser imitador de Cristo. Cuando Dios lo llamó a usted, lo perfecciona es para que usted sea semejante a Jesús. Sea semejante, haga el bien. Cuando dice allá que los cristianos son llamados para tener la mente de Cristo, ¿usted no ve que la cosa es detallada? Es importante, eso no está ahí para leerlo y pasarle por un lado, no. Eso es como usted y conmigo. Tenemos allí otra doctrina, son 23 doctrinas que hay allí. Y tenemos otra que dice, ya va, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renuevo yo mi mente? Porque cuando usted tal, los pensamientos cruzan de un lado a otro así en la mente, puro pensamiento que no son buenos, eso deteriora la mente. La mente queda distorsionada, golpeada, estropeada. Y dice, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestra mente sea renovada? Renovado en el espíritu de vuestra mente. Eso tiene que ser renovado. ¿Y con qué se renueva? Con mandamiento. Y usted comienza a pensar como hombre de Dios, con más claridad, en paz, porque la angustia en la mente no produce paz. Hay preocupación, hay angustia. Siempre usted, cuando a veces la conciencia le recuerda cosas que usted pensó o hizo, y usted se hace, y el Señor te está vigilando. El Señor, dice la palabra, yo sé que todo lo puedes, Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Usted no puede esconder los pensamientos. No puede, ni usted ni yo, nada, aquí no. Tenemos que sincerarnos con el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, guardamos mandamientos. Para eso es. No es que nosotros tenemos muchos defectos. Aquí hay 59 defectos. Y esos 59 defectos no se quitan con culto. ¿Y por qué toco el culto cada rato y el culto y el culto? Porque eso es lo que tenemos al lado. El Señor manda mandamientos y la iglesia hace culto. ¿Tú crees? ¿Y quiénes son? ¿Eh? Eso no está correcto. Y culto, y culto. ¿A dónde dice la escritura que usted tiene que depender del culto? Quiere decir que la iglesia no hace como está en la Biblia. Aquí hay 1302 versículos de doctrina. Y la iglesia no practica ni uno, ni uno. Y los pastores, los ministros, no son culpables. Pero el engaño ha hecho estrago, eso llama engaño.
Porque la persona cree que en la condición que está, va para el cielo. Y así no se puede ir. Tienes que guardar mandamientos, no tienes que hacer lo que dice la Escritura. Lucas 6:46. ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿A dónde Cristo mandó culto? Pablo en una oportunidad dijo a Timoteo, mientras tanto que yo voy, encárgate ¿de qué? Del culto. No. De la lectura, la exhortación y la enseñanza. No dijo del culto. ¿Y entonces? ¿Cómo vamos a hacer? En Colosenses 2:23. El culto que se hace, que hace la gente, no tiene poder o valor alguno contra los apetitos de la carne. Ese culto es un culto voluntario. Dios no ha mandado ese tipo de culto. El culto en el espíritu es... El culto en el espíritu, por ejemplo, ahora ¿qué es culto? Vamos a explicar un poquito esto. Culto es orar, adorar, alabar, dar gracias, glorificar, bendecir y exaltar. Eso es culto. Ajá. Y el culto no salva, no justifica, no santifica, no edifica, no tiene poder contra los malos pensamientos. Ahora, ¿por qué la gente hace tanto culto? Y no sabe nada. De Dios no. Porque si supiesen las cosas de Dios, echarían mano de allí. Y los ministros no son culpables, dije él. Solo que a ellos les enseñaron eso. Y esa doctrina que es así como la que hace la iglesia, que es doctrina errónea. En la Biblia aparece como doctrina de demonio, porque son dos doctrinas que hay en la iglesia. Esa doctrina tiene poder, tiene atrapado un poco de gente. La mayoría están atrapados allí. Hay 5 poderes que tienen atrapado a todo aquel que es creyente y no guarda mandamientos de Dios. El poder de las tinieblas, que está aquí, que no le deje entender. Ajá, se llama velado, está velado, tiene un velo. El poder del engaño. ¿Cuál es el engaño? La doctrina. Esto. ¿Ah? Esta doctrina. Esta es una de las tantas. El poder del engaño. Eso tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Por 2 razones. Primero, doctrina de demonio. ¿Eh? Y eso tiene, ahí hay poder. En la iglesia hay poder. ¿Qué tipo de poder hay allí? Allí hay una fe que mueve. Una fe que hace milagros. Ya fuera demonio. En esa fe, digo, la fe tiene poder. Tenemos fe, poder, unción, sanidades, milagros, profecía. Hablamos lengua, echamos fuera demonios. Están los ministerios. Allí hay poder. Y sin embargo, no hay lealtad, por decirlo de alguna manera. No están correctos en la doctrina. Porque esa doctrina, aquí, en esta forma de doctrina, allí todos los que están allí tienen poder y están atrapados. Eso tiene poder. ¿Por qué? Es por espíritu. Toda doctrina viene auspiciada y vigilada por espíritu. Así como las doctrinas de Cristo son dadas, reveladas, ¿eh? Son guardadas aquí, son puestas por obra por el Espíritu Santo. Así estas doctrinas, lo único que no las pueden poner por obra o guardarlas, no las pueden guardar, porque usted le pregunta a cualquier persona, explícame tu doctrina, no la saben, ¿eh? No las conocen, no se las pueden aprender.
Ese espíritu no puede hacer eso con lo que hace el Espíritu Santo. Y los pastores, todos los ministros, en términos generales, ellos piensan que están bien. Hay montones de ministros que tienen la buena intención. Dicen por allí, andan de buena fe y todo. Deseando que la gente llegue a Cristo, porque ellos creen que están en Cristo. Pero cuando lo metemos en la Biblia, no están. Porque enseñan cosas que no están nada, ninguna. Todo lo que practica la iglesia no está en la Biblia. No está conforme. La diferencia es que ellos lo dan en el nombre de Jesús. Ahí está el problema. Dan todo eso en el nombre de Jesús. Tienen poder. Ajá. Y no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué poder es? Porque cuando una persona tiene una doctrina así, mira lo que voy a decir. Una doctrina como esta no puede, porque esta doctrina está errónea. Eso está mal. De allí está la dificultad. Y he dicho, los ministros, nadie se les acerca para ayudarlos. No dijéramos para corregirlo, pero sí para hablar con ellos. Hay personas que son ministros y yo he hablado con ellos y ellos se molestan. Ponen molesto. ¿Por qué será? Personas que me han dicho no me hables más de esto. Y son los mandamientos de Dios. Esto, mandamientos de Dios, que no hay uno que no sea. Pero aquí no hay ni siquiera argumentos míos. Nada. Y sin embargo ellos se molestan. Tú sabes lo que es esto, cómo estará la situación espiritual en la iglesia evangélica. Que uno habla de los mandamientos de Dios y en la iglesia lo ven con sospecha. Ven eso como falso. Ellos no tienen la capacidad de discernir entre el bien, entre lo bueno y el bien y el mal, ¿no? Porque el discernimiento entre el bien o del bien y el mal, eso se alcanza cuando los sentidos son ejercitados por el uso de los mandamientos de Dios, más nada. Y ellos no tienen nada y por eso no pueden. Ellos no saben qué es lo bueno ni qué es lo malo, o el bien y el mal. Porque una cosa es lo bueno y lo malo y otra es el bien y el mal. Son 4 cosas diferentes. El bien y el mal están fuera, allá, fuera. Lo bueno y lo malo, aquí, cuando es creyente. ¿Qué es lo bueno? Cuando usted tiene el bien de Dios. ¿Cuál es el bien de Dios? Tienes el Espíritu Santo y sus mandamientos y Cristo contigo, a tu lado. ¿Y cuál es lo malo? El viejo hombre que está allí y está viciado, pero no lo podemos quitar de ahí, tenemos que cargar con eso allí a cuesta. ¿Ah? El viejo hombre. Y dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tal? Entonces, no señalo los ministros o no toco el área de los ministros porque yo vengo dándomela de lo mejor aquí. No, esto sí es completo. Los mandamientos de Dios. Hay personas que anhelan esto. Usted no ve que hay gente que huyen de congregaciones por lote en las megas iglesias, en las megas congregaciones. Hay gente que se van pero por manojo. ¿Ah? Porque no encuentran, no, ven otros temas, ven otro rumbo allí. ¿Y por qué eso? Ah, porque no hay mandamientos de Dios, hay los desmanes en todas las direcciones. Allí hay congregaciones donde hay sometimiento. Allí hay sometimiento. Hay gente que está bajo amenaza. Ajá.
Es que esto no es cuento y no... Eso se manifiesta en todas partes del mundo. Congregaciones enteras. Que hay problemas, todas. ¿Y por qué hay problemas? ¿Cómo es que si tú eres de Dios iba a haber problemas de tanta índole allí? Todo tipo de manifestaciones de lo que no sirve. ¿Cómo es que hay personas, tantas personas endemoniadas en una congregación? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se endemonian tanto a la gente? Un hombre de Dios que tiene una congregación al frente y le enseña mandamientos y dice, ¿tú crees que van a entrar los demonios ahí a tomar personas? No entran. 100 personas llenas del Espíritu Santo, a ver si qué demonio va a entrar, ni uno, pero con uno. ¿Tú sabes lo que es? Ese Espíritu Santo que extendió los abismos, ese cielo, ese abismo. Que el que me dio vidas cuando yo caí al vientre de mi madre en la matriz. Y me tiene aquí, o nos tiene aquí, con vida. ¿Ah? Y ese Cristo glorioso que vino, se hizo semejante a los hombres, dio su vida por usted y por mí. ¿Usted cree que usted está hablando de Cristo, los mandamientos de Dios? Se te va a endemoniar una persona, más nunca. Los demonios se van calladitos, rapidito. A mí me ha tocado atender personas, a manera de testimonio que no es muy conveniente en esto. A veces que se ven que casi me dan un manazo. Y me quedo quieto. Y cuando salgo para afuera y le digo, Espíritu, te va. Al rato no tiene nada. Es una orden. Cuando tú tienes el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesús le dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Usted para ser testigo de Jesucristo tiene que tener el Espíritu Santo, si no, no puede hablar la verdad. Esto no lo puede hablar usted. Así en la carne. No lo vas a discernir porque esto tiene que ser dirigido por el Espíritu. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nadie puede hablar de manera correcta en las Escrituras si no antes no tiene el Espíritu Santo. Por eso. Y usted nunca más va a ver esto con sospecha. Son los mandamientos de Dios. Muy bien, dejamos esto hasta acá. El próximo video tenemos que continuar porque tocamos muy poco de la doctrina. Pero vamos adelante. Que la paz de Dios sea con todas y todos ustedes. Hasta la próxima.